Estamos aquí en Medjugorje, acabo de conocer a Jorge y tiene un testimonio. Pues, Sí. ¿cómo empezaste en la fe? ¿Siempre has En sido síntesis, católico? te voy a platicar una síntesis breve de mi vida. Siempre he sido católico por la enseñanza de mis padres, pero yo digo que una enseñanza inculta, superficial, triste. Yo soy el mayor de 5 hermanos. Mi mamá se embaraza cuando está soltera, entonces viene de ahí, y eso lo entiendo ahora, últimamente, recientemente. Dios te permite conocerte a ti mismo. Dice San Agustín que el autoconocimiento es una fuente de virtud y de sanación y que te acerca a Dios. Entonces, mi mamá vive el rechazo materno porque le da miedo que, siendo una mujer soltera, también la más grande de su casa, y era el sostén, apoyo económico de sus padres, que eran personas que vivían al día, con un poblado pequeño, se embaraza de un hombre que conocía en cierta forma, que tenía una forma de vivir muy dispersa, desordenada, y sin embargo ella cae en ese tema y entonces vive un rechazo. Yo crezco de niño y sí educado en la fe católica, pero yo desde niño mi tendencia era como que a ser muy inquieto, a hacer muchas travesuras, y me gustaba en mi interior, hoy lo comprendo, me gustaba molestar a los demás, me gustaba causarles molestia a los demás. Me sentía a gusto causarles enojo a mis padres, contrariar lo que ellos decían o pensaban, pero no entendía por qué. El pleito. Me gustaba el pleito con todos mis hermanos, les pegaba a mis hermanos, generaba controversia, me gustaba sobresalir en la escuela, me gustaba llamar la atención, ¿no? Entonces, al paso del tiempo, pues vas comprendiendo muchas cosas. De joven recuerdo que me enviaron a retiros, me entendí en el retiro que mi forma de ser no era buena. Empiezo ya a conocer a cierta edad, después de los 14, 15 años, empiezo a conocer el gusto por las niñas, ¿no? Y entonces empieza en mí una inclinación y una tendencia a tener muchas novias, ¿no? Me gustaba tener muchas novias. ¡Qué horror! Y me gustaba tenerlas, pero en cierta forma, inconscientemente, ahora lo digo inconscientemente, como que tomar un poco de burla de esas novias. Tenerlas, pero no tenerlas. O sea, solamente como que divertirme. Para pasar el rato. Para pasar el rato, para como que disfrutar. Pero ya más grande empiezas a conocer un poco el tema de la sexualidad, y entonces ya viene algo que le escuché también apenas a San Agustín de Confesiones, que le decía a uno de sus educandos: ¿te gusta tu novia por ella o lo que haces con ella? Y me llamó mucho la atención, y esto te lo hablo que me lo reflexioné hace muy poco tiempo, hace unas semanas, que he estado en ese trabajo espiritual de hace algunos años, como ahorita te lo voy a platicar, y entendí que lo que buscaba yo era el encuentro en la mujer, número uno, contacto físico de mamá, que nunca lo tuve, ni el cariño ni la cercanía de mamá. O sea, no era cariñosa tu mamá. Jamás, jamás. Bueno, seguro ella no recibió cariño. No, no lo recibió, sufrió muchísimo. Ahora yo entiendo mucho. Se vuelve una cadena degenerativa. El pecado de los padres recae en los hijos. La palabra es muy clara y muy cierta en ello. Entonces, mi mamá no recibe cariño, mi papá tampoco. Mi papá es hijo de una concubina, ¿no? El padre estaba casado. Entonces se juntan dos necesidades que generan a lo que nosotros fuimos también necesidades. Entonces, mi madre, ocupada de tener hijos, porque fuimos 5, y entonces atendía un local para venta de ropa y atendía al señor cuando llegaba, porque él se dedicaba a vender en mercados, entonces salía y regresaba y había que atenderlo porque quería que lo atendieran como rey, y ella aparte atendía un negocio, atendía la casa, no tenía tiempo para ser cariñosa, y tampoco había tenido cariño, ni era una mujer
que pudiera dar amor porque no lo había recibido. Pero tú en tu esencia pues lo buscas. Entonces identifiqué dos cosas. Número uno, buscas el contacto físico, el cariño, la aprobación de una mujer, pero al mismo tiempo también buscas la venganza de quien no te dio cariño y no te dio esa cercanía. Entonces, el demonio se aprovecha de eso, pasa el tiempo y entonces con mayor edad, con recursos, con dinero, pues empiezas a salir a la calle, a conocer, a tener novias y después pues te casas, ¿no? Te casas con la inconsciencia. Yo me casé con Rosy, mi esposa, y mi esposa, bueno, pues extraordinaria, pero asumo en ella, también eso lo descubro apenas hace unos años, desafortunadamente asumes en ella un doble rol, el rol de novia, el rol de esposa, el rol de mujer, pero también el rol de madre, porque como no la tienes, entonces empieza a haber ahí también una especie de combinación dolorosa, y entonces sin Dios, sin principios, en eso había estudiado Derecho, había estudiado teorías y materias de conocimiento, me gustaba estudiar a Rousseau, Voltaire, Diderot, Montesquieu, Maquiavelo. Entonces la obra de Maquiavelo te decía, mira, con tal de tener poder y de tú ser mejor que los demás, puedes ocuparte de lo que sea, no importa. Y la fe es un estorbo, Dios es un estorbo. ¡Qué barbaridad! Entonces te metes en esas teorías, sí, y entonces tu ego y tu orgullo te hace creer que tú eres el que tiene la capacidad para lograr aquello que quieres tú obtener, y al final te conviertes en un ser enemigo de Dios, te conviertes en enemigo de la cruz de Cristo, ¿no? Entonces, al paso del tiempo, Dios me concede, porque ahora sé que Dios me concede trabajo, una buena posición, me concede hijos sanos, pero no les presto atención, no le presto atención al matrimonio. Se repite el patrón del mismo descuido de los padres. No, apenas me decía mi esposa hace unos días, oye, ¿te acuerdas de la primera comunión de tus hijos? Yo los llevé, los traje. Pues sí me acuerdo de la fiesta, no me acuerdo de más. No me acuerdo de sus clases de doctrina, no me ocupé de sentarme con ellos para platicar de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y entonces esa vida se fue haciendo más dispersa, empecé a tener éxito, me contratan como abogado externo, porque mi esposa y yo somos abogados, me contratan como abogado externo, primero de una agencia de autos que era mi sueño, y me fue bien, pero empezamos ahí, llegué a Meteor y con esa agencia de autos, en 1997, 96, 97 por primera vez, 1997 venimos a Meteor y gracias a ese trabajo pudimos juntar algún dinero, solo teníamos un hijo de 5 años y venimos a Meteor y fue una muy buena experiencia conocer a la Virgen, el rosario y demás, y me ayudó, me sirvió, fue buena experiencia. Pero regresas y dejas que tu fe te enfríes, porque el mayor de los problemas que tenemos en el ser humano y el testimonio que nosotros debemos de dar es que no puedes acercarte al maligno y no puedes alejarte de la cruz, no puedes alejarte de María, no debes alejarte de la Eucaristía, no debes alejarte del sacramento de la reconciliación, no debes alejarte de la Santa Misa, no debes alejarte de los sacramentos. Pero cuando te llega el dinero, te alejas de los sacramentos porque te ocupas de las cosas del mundo. Entonces nos llega un mejor trabajo. ¿Te distrajo el dinero? Me distrajo el mucho trabajo. ¿El mundo? El mundo. Porque el espíritu de mundo que el demonio influye en el ser humano, ese mundo te absorbe, te come y te quita de la presencia de Dios y te quita la presencia de Dios en tu vida. Entonces empezó a llegar dinero y cuando llegó dinero llegaron comidas, llegaron reuniones, llegaron amigos, llegaron fiestas y entonces empezamos a viajar por todo México porque tenía que representar a una empresa Toyota de México y la representaba por toda la República. Entonces viajaba, cobraba, tenía personal
y entonces en ello te va la dispersión, te dispersas, no te ocupas de Dios, te ocupas del mundo. ¿Y qué hay en el mundo? Todo tipo de pecados, dinero, sexo, alcohol, mucho alcohol. Las drogas no las probé por miedo, porque me daba miedo, porque yo soy muy acelerado. Sabía que si yo probaba drogas, podría ser muy metido en las drogas. Claro, eres apasionado. Apasionado. Eres apasionado. Entonces me dio miedo. Somos peligrosos los apasionados, sí. Porque nos gusta algo y no lo dejamos. Pero el alcohol me encantaba. Híjole. El alcohol me encantaba, y entonces ya si había comida el lunes, pues algo de copitas, ¿no? Si había comida el martes de negocios, igual. Pero jueves, viernes, sábado, ya sea en familia, sin familia, con esposos, con amigas, etcétera, pues empezabas a vivir una vida dispersa en el alcohol, y entonces era poco a poco más y más y más y más. Pero el alcohol te lleva a otras cosas, porque el alcohol te adormece la conciencia, y entonces en el alcohol pues eres capaz de todo, y entonces empiezas a vivir una vida que el demonio quiere. Es sirviéndole a Satanás. Sirviéndole a Satanás, sirves y vives en el mundo del alcohol, de la lujuria, lo más lejos que puedas de Dios, porque además tu conciencia te acusa y ya no te puedes acercar a la fe, porque si te acercas a la fe te va a convertir. Y entonces en ello empieza un esquema de poder interno, empieza un esquema de querer sentir cómo ejercer el dominio sobre los demás. Y empieza algo que se llama, en los pecados capitales, gula, soberbia, vanidad, lujuria, pero para ejercer todo eso tienes que dominar el espacio en el que tienes. Y entonces tienes que abusar incluso hasta de las propias gentes que trabajan contigo, para tener no solo el dominio de su trabajo, sino de su persona, de su sexo, de su cuerpo, de todo. O sea, dominas todo, te vuelves un demonio. ¿Un demonio? Te vuelves un demonio. Pobre familia. Pobres familias, muchas. Pobres familias. Porque afectas alrededor a todos. Y ahora entiendo algo que también leía por ahí acerca de Marie-Julie y de los mensajes que ha dado la Virgen en Akita, en la Salet, que decía que cuando un pecado se genera en el ser humano, ese pecado, Dios, cuando tú vas a su presencia, te permite ver que ese pecado impacta alrededor a muchísimas personas, impacta sí, pues no estás solo, a los que afectas, impactas a la sociedad y generas dolor alrededor y mucha miseria espiritual, y además contaminas con tu pecado. Entonces, bueno, llegamos hasta ese momento, y entonces la vida se empieza a hacer más complicada, porque te tienes que esconder, dañas a tu esposa, dañas a la familia, dañas a tus hijos, no te interesa la vida familiar, cumples por obligación, por costumbre, pero no cumples por amor. Ya nada lo haces por amor, todo es mecánico, solo te tienes amor a ti mismo, y solo Dios eres tú mismo, pero y entonces te alimentas. Porque tú te autodestruías. Pero piensas, sí, claro, en tu inconsciencia feliz, piensas claro, que eres feliz porque tienes todo el placer, porque el dinero te da poder, porque los bienes que has obtenido sientes que tú los has conseguido, porque además desplazas a Dios. Porque lo pude conseguir mucho más de lo que yo esperaba en la vida, en bienes económicos. Y entonces piensas que es por ti que lo has logrado, y desplazas a Dios completamente de tu vida, no le das ya ninguna importancia y lo quitas de en medio. Pero bueno, en ese camino, loca carrera de desorden, al paso de los años, pues nuestros hijos crecen, y entonces el hijo mayor pues empieza a dispersarse, y él empieza también un camino difícil, y entonces empieza con un tema, el de consumir alcohol también, pero ya en la universidad, y entonces se da como que un choque ahí cuando consume alcohol, y al parecer, él mismo después nos dice y acepta que había consumido algo de drogas. Entonces eso provocó ya, si había problemas en el matrimonio con mi esposa, si había problemas con mis hijos,
si ya la vida era muy desordenada y solo me interesaba reunirme con la familia por apariencia con los demás y con mi esposa solo también por apariencia y con la familia y solo explotar, digamos, la parte sexual y hacer una vida dispersa y llena de desorden, sirviéndole al demonio. Entonces llega ese momento en el que nuestro hijo pues nos causa una preocupación grave, ¿no? Porque viene una situación muy difícil. Entonces él a través de un amigo decide irse a un programa tipo Alcohólicos Anónimos que se llama Cuarto y Quinto Paso, ¿no? Entonces en ese... ¿Para la gloria de Dios? Para la gloria de Dios. ¿Y quién estaba orando por él? Seguramente mi mamá, su mamá también, mi esposa, ya estaba con los el abuelitos. No tanto con el rosario, pero oraba con su hijo, sí. Pero yo creo que la oración de nuestros padres, ya los abuelos, y alguien en el cielo intercedía, porque... No, pero pues si los papás eran católicos practicantes, pues ahí está la mano de Dios. Y ya más conscientes los abuelos. Entonces, él decide irse con un amigo a AA, y entonces toma el programa que se llama Cuarto y Quinto Paso, ¿no? Que a mí me parece maravilloso que la iglesia debería tener un esquema de 12 pasos, porque el cuarto paso dice, hicimos un minucioso inventario de nosotros mismos, y el quinto paso es, admitimos ante Dios, ante otro ser humano, ante nosotros mismos, la naturaleza exacta de nuestros defectos. En AA le llaman defectos a los pecados capitales, porque el prejuicio de las religiones implica que ahí no le llamen pecados capitales porque hay incluso ateos. Entonces ahí le llaman defectos de carácter, pero son los 7 pecados capitales, por ahí se le llaman. Entonces se habla, incluso los pasos, el segundo y tercer paso, ya hablan de un poder superior, que para nosotros es Dios. Dice, decidimos poner nuestras manos, nuestra vida en las manos de Dios para que Él nos liberase de nuestros defectos. Wow. Tal y como lo concebimos. Entonces, él entra, Oscarito se llama, y él entra al programa y sale maravillado, sale encantado, sale conociendo un problema en él, sale identificando un problema y le dice a su mamá, oye, yo quiero que ustedes vayan. Y le digo, yo no tengo que ir a esas cosas, o sea, yo no tengo un problema de alcoholismo, yo tomo cuando quiero, no tomo cuando no quiero, cumplo, voy y trabajo. Si me desvelo una noche, al día siguiente me paro a las 6 de la mañana, sintiéndome sí quizás un poco mal de la cruda, pero voy y trabajo, y si en el día no tengo que volver a tomar, no vuelvo a tomar. Y sí, en efecto así pasaba, porque el problema del alcoholismo era una necesidad para manipular a los demás. O sea, el alcoholismo a mí me encantaba porque te permitía manipular a los demás. Te da fuerza. Porque Dios te da un don, y a mí me dio un don de poder influir en las demás personas. Influyo en las demás personas en muchos aspectos, pero lo hice con mucha maldad. Sí, pero con mucha maldad. Entonces, dice mi esposa, bueno, yo voy, ¿no? Y a mí me daba terror una cosa que yo decía, y se lo platicaba apenas hace unos días a mi esposa, es una mala y estúpida idea de los hombres machistas, lo del ser humano, creer, sí, yo cumplo con mi casa, le doy todo, tengo mi esposa, tengo mis hijos, tienen todo, no les falta nada, pero yo puedo divertirme y tener otras mujeres. Esa es una idea estúpida que se mantiene, que ataca a Dios. Es horrible. Pobre mujer, pobre hijos, todo. Entonces, yo le decía esa idea, yo decía, yo no falto con nada en la casa, en cuestión económica, tiene que ignorancia. Sí. Ignorancia. Entonces, sí, no, pues ni modo, así te tiene el demonio. O así la vende en los ojos para que no te des cuenta el daño que estás haciendo. Te tiene muy atrapado. Sí. Entonces, dice mi esposa, yo voy, y como a mí en ese tenor de decir, yo los tengo bien, a mí me daba miedo divorciarme. Yo tenía que estar casado toda la vida, porque por un lado la imagen, ¿no?, del casado, y por otro lado el que en cierta forma mi esposa se convierte en tu mamá. O sea, no puedes dejar de la dependencia de la mujer
a quien en cierta forma es como tu mamá, ¿no? Entonces, ella dice, yo voy, y yo dije, pues ve tú, a mí no me interesa, yo no voy a ir porque yo no tengo un alcoholismo y yo no tengo problema. Entonces decide ir a este programa y ella igual lo termina, le llaman experiencia espiritual. Se conoce poco de ella porque también es un tipo de retiro en el que no tienes que decirlo para que cada quien viva su propia experiencia, pero es maravilloso, está sustentada en el hacer un inventario de tu vida completo, desde que tienes tu conciencia, conocimiento de los 4 o 5 años, toda tu vida hasta la edad que tengas, tienes que hacer un inventario, inventariar qué hay en ti, y después de ese inventario, reconocer ante Dios como quinto paso, qué es lo que has hecho, qué es lo que has vivido, la naturaleza exacta de tu gula, de tu ira, de tu vanidad, de tu pereza, de tu orgullo, de todos esos pecados capitales, tienes que reconocer esa naturaleza exacta. Entonces termina y me dice, ahora vas tú, y le dije, no, yo no voy a ir, ¿no? Entonces ya viene un poco la amenaza, ¿no? Viene la amenaza. Bueno, es que si no ya nos separamos, y bueno, ya me empezó a presionar con cosas que sabía ella, que podían impactar en mí, con tal de que yo aceptara. Entonces Dios de alguna forma se valía, pero ya había una cierta reflexión y ya había una preocupación, porque además, pues ya sabes, el que tu hijo está así por tu culpa, y es que consume él esto por tu culpa, y es que todo lo que hace mal es por tu culpa, y tú eres el responsable, y tú eres el culpable. Entonces pues te empiezas a sentir mal, sí te empiezas a sentir algo culpable, pero buscas excusas para salirte por la tangente y evitar que te condenen, ¿no? Pero al final, pues, la preocupación y el miedo de decir, no, pues si no nos divorciamos, y ya había demasiados conflictos entre los dos. Ella como que hacía su mundo, yo hacía mi mundo, yo me escondía, yo sentía que ella se escondía de mí, entonces ya teníamos muchísimos conflictos. Entonces dije, bueno, en mi interior voy a ir, pero me voy a poner muy presto. Para esto una psicoanalista me había dicho, no, ellos ahí manipulan mucho, si van a un programa de esos se manipulan y se valen mucho del sentimiento de la gente para llevarlos a su terreno. Entonces yo iba con un prejuicio, ¿no? De decir, bueno, no les voy a poner mucha atención, no les voy a hacer caso, solo voy a ir por cumplir un compromiso para que no me molesten y para que les diga, yo ya fui, yo ya cumplí, no me molesten más, ¿no? Déjenme en mi comodidad porque a mí me gusta vivir así. Y además me costó mucho salir, ¿eh? Y bueno, finalmente acabo yendo y me impacta porque empiezo a hacer un inventario de vida y tengo que empezar a ver todas esas cosas. Y las empecé a ver por propios testimonios de otros seres humanos. Nadie fue y te dijo, es que tú haces esto, no. Otro ser humano fue y te dijo, mira, esta es mi vida, y te abre el libro de su vida, y entonces tú lo tienes que escribir como inventario y te das cuenta que ese libro de la vida de esa persona es muy similar, idéntico al que tú tienes, porque tiene orgullo, porque tiene ira, porque tiene vanidad, porque tiene pereza, porque tiene lujuria, y te empiezas a percatar que tu existencia y tu vida está hecha a la manera del espíritu del mundo, donde haces a un lado a Dios, donde Dios no importa. Entonces ese inventario me permitió darme cuenta de muchas cosas, de todo lo que había estado viviendo mal, porque me había dado cuenta de cómo había jugado con la vida, con los sentimientos de las personas, cómo había actuado con maldad con mis padres, cómo desde niño tenía yo una proclividad, una inclinación al pecado, al orgullo, a querer ponerme por encima de los demás, y todo ese tipo de cosas que empiezas a ver en un inventario. Pero me llamó la atención y yo dije, ¿qué truco hay en esto? Sí me convenció, pero para esto algo me encantó de ese proceso y de ese programa, y que deberíamos nosotros de también considerar, que es la intercesión. Dentro de ese programa tú te das cuenta que va gente que ha tenido el mismo problema y que ya ha ido superándolo, y se quedan para las siguientes experiencias espirituales, pero para servir, para ir y para formar un cerco, así en un lugar cerrado, un cerco alrededor de todos los primeros escribientes que llegan por primera vez, y durante todo el tiempo que tú haces inventario, así te tardes un día o dos, hay un cerco de oración
para proteger que el maligno y los espíritus del mundo y del mal no lleguen a atacar. O sea, porque sí atacan. Había gente orando. Todo el tiempo. Orando. No exactamente al rosario, pero al Señor Jesús, a Dios Padre. Con las oraciones que cada quien supiera, pidiendo, protegiendo. Porque te das cuenta que todo se mueve a través del mundo espiritual y uno no lo sabe. Yo pensaba que el mundo se movía por el mundo material y que lo espiritual era una deficiencia, una inclinación o una debilidad del ser humano. Pero nosotros somos seres espirituales, nuestra experiencia no es material, es espiritual. Entonces ahí lo vi porque las personas oran todo el tiempo. Mientras tú estás inventariando tu vida, hay una oración constante, incluso ni siquiera te puedes dormir. Porque si te duermes, pierdes el sentido de tu inventario. Tienes que continuar y tienes que analizar qué con tu sexualidad, qué con tu vida social, qué con tu vida emocional, qué con tu vida espiritual. Pero en cada uno de los instintos que Dios nos dio, porque ahí se abordan los instintos, dicen, analiza tu instinto espiritual, tu instinto material, tu instinto social, tu instinto económico. ¿Qué es lo que has hecho en todo este tiempo con todo lo que has vivido? Entonces, ¿qué es lo que has vivido cada una de las cosas? Y ahí lo entiendes, y ahí lo comprendes, pero no bastaba, era insuficiente. Eso te estoy diciendo que debió de haber sido hace 8 años. Y entonces, pues ahí empieza como que se rompe la punta del lápiz con el que estás escribiendo el espíritu del mundo, se rompe. Y ya no puedes seguir escribiendo sobre el espíritu del mundo, como que tienes que tomar otro lápiz que te haga consciente de, a ver, este es el mundo y esta es la vida espiritual. ¿Y ahora qué sigue? Entonces pues salí así como pensante, complicado por muchas situaciones, pero inmerso en el pecado, y del pecado no se sale tan fácil, dice San Pablo. Y no se sale tan fácil porque por más intentos que quería hacer en ese tiempo, había algo que te retrocedía y tenía que quedar. ¿Hace cuántos años fue? Hace 8 años. 8 años. Y entonces, pues empecé ese camino y entonces mi hijo se quedó ahí como para servir, porque todos te puedes quedar al servicio de otros alcohólicos y drogadictos. Y hay gente con mucha necesidad, gente que llega y dice, bueno, yo andaba en la banqueta y le vendí todas sus cosas de mi mamá o de su casa, todo se lo vendí para drogarme o para tomar alcohol. Y entonces te das cuenta de esas vidas, mi propia vida, cómo destruyes. Me empecé a ser consciente de cómo mis hijos los había dejado también en soledad, cómo los había dejado solos a que mi esposa estuviera con ellos, a que los educara, a que los formara. Yo me fugué en el trabajo. Y si no había trabajo, pues en la vida social desordenada. Entonces, eso poco a poco nos fue llevando y fui quedándome. Ya dije, híjole, como que me llamó la atención, no fue suficiente. Y entonces de alguna forma mi esposa, mi hijo, entraron mis otros hijos, les empezó a servir mucho, incluso al más pequeño que en ese entonces tenía como 14 años o menos, creo 12, pero empezamos a ver una transformación, como que algo se empezaba a acomodar. Dios empezaba a obrar por medio de un programa, porque quizás en la iglesia yo no me hubiera acercado, sino que Dios se había valido de un programa externo, pero necesario, en el que muchos seres humanos han transformado su conciencia. Nos empezamos a quedar en ese programa y empezamos a ir continuamente. Y entonces empiezas a hacer ya un mantenimiento, ahí les llaman mantenimiento, sobre la base de los 12 pasos, que es el primer paso importantísimo, que no lo entendía yo. Te tienes que derrotar ante Dios. Dice el primer paso, nos hicimos conscientes o aceptamos, admitimos que somos ingobernables y que somos impotentes ante el alcohol. Nos hicimos conscientes, pero la parte más importante es que soy ingobernable. Tuve que admitir que soy una persona que no me gusta tener gobierno. No me importa el gobierno de Dios, dije en ese momento. No me importa el gobierno de mis padres. No me importa el gobierno de mi esposa. No me importa el gobierno de... Me importa mi placer, mi tener y mi poder. Eso me importa a mí en ese momento.
Qué fuerte, ¿verdad? Sí, qué fuerte. Entonces, pues te vas quedando y entonces ahí también hay una cosa importantísima, que hay lugares que se necesitan para los salvajes. Yo digo, para los salvajes como fui yo, que te dicen y te tratan rudo, ¿no? Y te dicen, a ver, hijo de tal, porque aquí no vengas a hacerte menso, aquí vas a trabajar y tienes que ser honesto. Dice, porque Dios está cansado de gente buena, Dios quiere gente honesta, porque no somos honestos. Entonces ahí vas y tú pones en un inventario, no puedes poner, es que mi cosita, mi esposita, no, a ver, lo que tú hiciste es frente a ti, frente a Dios. Es qué estás inventariando, qué hay de dentro de ti, qué clase de basura está habiendo dentro de ti que no te das cuenta. Porque la segunda vez que voy a escribir un inventario, salí enojadísimo, dije, ya no vuelvo a regresar aquí. Me dice un padrino ahí sentado en el piso, después de escuchar mi inventario y que trataba yo de disimular algunas cosas, me dice, mira, gordo. Yo dije, mira, gordo. Mira, gordo, lo que pasa es que tú eres un tipo de dobles intenciones. Y eso me cayó como patada de mula. Me molestó mucho. No sabía en ese momento por qué, pero eso me hartó, me enojó y me costó trabajo admitirlo y aceptar que soy una persona de dobles intenciones, porque por fuera pretendía yo decir algo, pero por dentro había otra intención. Y no me había dado cuenta que en la vida me gustaba manejarme así, relacionarme socialmente con la comunidad, pero buscando obtener mayor ventaja de lo que yo pudiera darle a los demás. No me importaba tanto servir, sino servirme de los demás, pero con cierta maldad. Y entonces te empiezas a dar cuenta que en tu interior hay maldad, por más que ores, por más que reces. Si tú no entras al fondo de tu corazón, y es cuando entiendes verdaderamente las palabras de nuestro Señor Jesucristo, cuando dice, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos, porque por dentro está la podredumbre, por dentro está todo lo mal que hacemos. No afuera, afuera somos capaces de santo, santo, y rezamos y podemos rezar 10 rosarios, pero dentro no hay una interioridad limpia, no hay una conciencia del pecado que cometemos, no estamos conscientes de que actuamos con dobles intenciones, que si queremos hacer algo es para quedar bien o que somos aparentes, porque por fuera queremos ser fachada farisea, ¿no? Pero por dentro, ¿qué decía el Señor Jesucristo? Y yo pienso que así empecé a darme cuenta que vivía como fariseo, ¿no? Muy por dentro terriblemente sucio, y por fuera pues dabas la apariencia de buen abogado, de buen trabajador, de buen padre de familia. Y así entonces empecé a quedarme en ese mantenimiento, fui a una tercera escritura, hubo mayor profundidad, pero había algo de lo que no me podía destrabar en la lujuria, no podía. El pecado se afianza de tus heridas emocionales, de tu soledad, de tu dolor, de tu frustración, de la necesidad, de la carencia de afecto, de la carencia emocional de la relación con tus padres, más la cadena generacional de pecado que traes arrastrando de bisabuelos, de lujuria, de vanidad y de orgullo, que no te destrabas. No, es bien difícil. Y entonces no podía y no podía salir. Pero Dios te tiene que tirar del caballo, y un día me tiró del caballo. Porque un día pues fui cachado, ya se me había dicho en un retiro que dejara yo el tema de lujuria, pero no sabía ni podía cómo. Pero al final en otra escritura me dijeron, tienes que dejar esta vida y tienes que dejarla. No podía y no quería, porque era placentero. No puedes dejar el placer porque no permites que la gracia entre a ti. Finalmente, a partir de mucha oración seguramente de mis padres, de la honestidad de mi esposa, de también la transformación de mis hijos y la propia oración de mis hijos y de la familia, yo pienso que Dios fue obrando y Dios permitió que todo así saliera a la luz, que no te destrabas. No, es bien difícil. Y entonces no podía y no podía salir. Pero Dios te tiene que tirar del caballo, y un día me tiró del caballo. Porque un día pues fui cachado, ya se me había dicho en un retiro
que dejara yo el tema de lujuria, pero no sabía ni podía cómo. Pero al final en otra escritura me dijeron, tienes que dejar esta vida y tienes que dejarla. No podía y no quería, porque era placentero. No puedes dejar el placer porque no permites que la gracia entre a ti. Finalmente, a partir de mucha oración seguramente de mis padres, de la honestidad de mi esposa, de también la transformación de mis hijos y la propia oración de mis hijos y de la familia, yo pienso que Dios fue obrando y Dios permitió que todo así saliera a la luz, pero fue muy abrupto, fue doloroso porque incluso fui corrido de la casa por algunos, porque varios, te cacharon en unas movidas y cosas ya feas. Y bueno, fue terrible, pero fue lo único que me hizo hacer un alto, parar. Bueno. Y entonces de ahí todo se desbarató el pasado, ahí sí fue desbaratado todo el pasado, en eso influyó mucho mi esposa. Y Dios hizo su obra y entonces pues me pegó y yo dije, ya, o sea, ya no sé cómo, yo no puedo. Y por primera vez después de todos los años de vida que llevaba hasta ese momento, esto fue justo antes de la pandemia, en el 2020, justo antes como un mes antes de la pandemia sucedió todo esto, y entonces yo dije, yo no puedo, ya no puedo más con esto, es muy complicado, y me pegué al servicio, porque ahí puedes hacer un esquema de servicio, pero el servicio es muy pesado, porque tienes que ir a todos los retiros, tienes que ir a todas las juntas, tienes que ayudar en todo lo que tienes que ayudar, tienes que servir, si hay anexo, tienes que servir en el anexo, tienes que estar con los alcohólicos y drogadictos, tienes que participar de todas las juntas. ¿Ahí ya estabas yendo a la iglesia católica o todavía no? Siempre hemos ido, pero íbamos poco, o sea, si no había tiempo de ir a misa no íbamos, pero íbamos a misa cada 8 días. Ah, o sea, ustedes eran de Sí, de cada 8 días. Rosario o todavía no, nada. Un tiempo cuando venimos a Medjugorje, cuando te comento, sí llevamos pláticas y éramos de Rosario, pero llega el mundo, el espíritu del mundo, y entonces te contagia y avientas todo lo que sea, le das la espalda a Dios y te vuelves enemigo de la cruz de Cristo. Pero bueno, eso fue por lo que había platicado. Entonces al final, después de esta historia, ya decido que sí debe de haber una transformación, y entonces ahora sí le pido a profundidad al Señor y me permite ver en una escritura, porque te postras, te tienes que postrar con la frente en el piso, y no es un piso así como ¿no? Es en el campo, y entonces con la frente en las piedras, te pones postrado ante la cruz. Y tu padrino, en ese momento una madrina lindísima, me dice, ya derrótate, ¿no? Ya déjate de hipocresías. Dios ya sabe lo que eres, pero falta que tú lo aceptes. Ya date cuenta hasta dónde ha llegado tu sufrimiento y todo. Y entonces fue un choque. Pídele que te permita ver desde dónde estás atorado. Y sí me permite ver dolorosamente el vientre de mi madre, dolor, sufrimiento, miedo, mucho miedo, mucha soledad, mucho abandono. Y con eso creces, con soledad, miedo y abandono. No puedes estar solo. Y Dios me permitió ver en esa escritura maravillosa cómo su amor te puede restaurar, porque Él es el único que restaura. Y fue maravilloso porque a partir de ahí nos empezó a guiar por este camino de bendición. Ya había yo venido a Medjugorje, y no solo una vez con mi esposa y con mi hijo, había venido otra vez con un sacerdote, pero el mundo te agobia, te acaba.
Pero esa experiencia maravillosa fue entender que tienes que profundizar en tu conocimiento, porque no te destrabas de un pecado o de muchos pecados, porque ahí se anidan los demonios abrazados, amarrados, atorados de tus heridas emocionales y no te permiten salir. Y mucho tenemos que trabajar. Tienes que sanar tus heridas emocionales, porque incluso no veía yo bien, no sabía por qué, hasta eso también lo comprendí en esos momentos. No veía yo bien a mis padres, no los aceptaba también a mis 40 y tantos años, casi 50, no los veía yo bien. No me placía, no me causaban ese amor, respeto sí, amor, tenerles mucho amor, mucha dedicación, mucho cariño, no, pero qué maravillosa experiencia el que le pidas a Dios que obre con su gracia y que te conceda ver desde tu vientre materno todo lo que has vivido, todo lo que has caminado y todo ese temperamento que ha ido formándose en ti a causa de las heridas emocionales del pasado, tu necesidad de contacto físico. Y malintencionadamente el maligno te lo transforma en lujuria, malintencionadamente, para destruirte, porque obra la obra de Dios, la odia. La odia, nos odia. Entonces, nos quiere destruir. Y al final, ese fue como que el momento en el que se disparó todo. Una transformación, empezar a trabajar, empezar a cumplir. Bueno, al final pasa un evento, ya después en todo eso, yo tuve ahí algún conflicto y ahí eso fue lo que detonó, pero también siento que Dios lo usó, lo aprovechó. Una noche estando como servidor ahí en el programa, algún padrino, también abogado, toma un conflicto conmigo. Me piden estar vigilante de la llegada de los nuevos estudiantes que van a tomar su experiencia espiritual. Y los que llega una juez conocida de él, conocida mía, y veo como que se pone celoso, se enoja y me agrede, y voy, y lejos de pelear, pues voy y le digo al encargado, al líder, le digo, oye, pasó esto y estoy muy molesto, y me molesta porque pues, yo ni siquiera tengo nada que ver, ni dije nada, pero ¿por qué me agrede? Y yo tengo que venir contigo como líder, como responsable, a decir que esto no está bien, porque yo quisiera enojarme y decirle y ponerme, pero no es lo correcto. Y entonces ahí él se me pone muy agresivo, fue y se defendió y me encaró, y así casi nariz con nariz, y entonces me hizo enojar y yo sentía que lo golpeaba, y no, y sí. Y entonces en ese momento me enojé mucho y yo no vi que se me haya defendido, y en ese momento tomo la decisión de salirme de ahí. Y entonces el maligno, como siempre ha aprovechado, dice, pues le voy a decir, pues vete ahorita a beber, mire, es un momento. Y me dieron ganas de irme a beber, de irme a un bar, de irme a destrampar. Mi esposa sabía que estaba en ese retiro y que iba a estar todo el fin de semana, pero ya la luz de Dios estaba dentro, y el ángel de la guarda y las oraciones de intercesión me hizo dirigirme al Santísimo Sacramento a orar. Ay, bendito Dios. Sí, pero ahí dirige Dios, no se dirige uno. Y me dirigió a su presencia, porque ya sabía yo que en el Santísimo Sacramento del altar está el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad presente, completo el Señor. Y ahí me quedé hasta la 1 de la mañana. Te fuiste a adorar a Cristo. Me fui a adorar a Cristo y a pedirle que me sanara, que me restaurara, que me quitara el enojón y que me diera el camino. ¿Cuál era el camino que ahora debía seguir? Porque ya no quería yo regresar allá, pero quería continuar en su presencia. Y entonces llegué a la casa, ya de madrugada le dije a mi esposa, pasó esto, ya no voy a regresar, estoy molesto, he visto esto mal, y no ha habido crecimiento porque no quieren tomar la palabra de Dios. Está muy bien para sanar y sacar el mal, eso está muy bien,
El programa de AA es muy bueno, pero tiene que haber crecimiento. Y el crecimiento solo se da en la palabra de Dios, solamente. Y si no hay palabra de Dios, que la Virgen es lo que nos viene a recordar, y el rosario es la intercesión, el recuerdo de esa palabra de Dios, los misterios que meditamos son la palabra de Dios, la presencia, el paso del Dios Altísimo por el mundo. Y entonces Dios nos llevó por ese camino y nos llevó a apoyar a la parroquia en el patronato por donde vivimos y a quedarnos en el patronato, y luego nos hizo responsables de la oficina del patronato y de los nichos y de las urnas y del apoyo al párroco. O sea, están trabajando, están y ahora estamos a la iglesia. Y ahora estamos en la parroquia de la Santísima Trinidad en Metepec, apoyando y trabajando. A la gloria de Dios. Y nos ha llevado también a los viernes de madrugada, pues a tener nuestro adoración de madrugada, nuestra guardia, porque es una capilla de adoración perpetua, ahí donde fui cuando me escapé del programa de AA. Wow. Es una capilla de adoración perpetua. Grande es Dios. Y entonces decidimos, y ya tenemos ahí varios años en la capilla de adoración perpetua, todas las madrugadas, ir a adorar al Señor, a custodiar por un rato, y así nos vamos turnando varios de los que vivimos cerca para ir custodiando. Y el Señor nos puso en la parte administrativa para organizar la oficina del patronato para la construcción de su casa de la Santísima Trinidad. Llega el nuevo párroco y dice: ayúdenme, quédense aquí conmigo. Y entonces estamos ahora, ya mi oficina ya no está en la Ciudad de México, en la oficina de abogados, ahora está en la parroquia de la Santísima Trinidad, ahí atendemos, y ahí atendemos todos los problemas que se dan y qué requisitos y qué se necesita, y la venta de los nichos, y que organiza la kermés, y que organiza las minutas, y que recupera los dineros que faltaron, y si algo salió mal hay que restaurarlo, y apoyar y estar ahí en la presencia del Señor. Y le digo a mi esposa: no sé, ahora no hay el dinero que había, no hay el gasto que había, pero hay paz, hay paz. Lo que puedes tener como testimonio. ¿El dinero no es la felicidad? Es que Dios nos quiere muy felices, ¿no? Nos quiere muy felices, pero la felicidad está solamente en su presencia. Pero la presencia del Señor es la cruz, pero también la cruz es felicidad, porque la cruz sabes que es eterno disfrutar, eterna felicidad, contra aquí en la vida breve penar. O aquí, breve disfrutar, breve desorden, eterno penar. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Entonces nos da a elegir. Y entonces yo entendí esa elección, Wow. Que hay que disfrutar. Es encantador. Dice mi esposa: ¿y qué hacemos en Medjugorje? Ahora sí, ya venimos en abril, y mira algo hermoso que nos pasó. El año pasado vine con mi hermano a Dubrovnik. Su marca de ropa de mi hermano en México se llama Dubrovnik, su marca de ropa, y le puso así porque mi papá vino con mi mamá antes que nosotros, hace 20 y tantos años. Vino antes, y a mi papá le gustó, a Medjugorje, pero los llevó, el que organizó el viaje los llevó a Dubrovnik como parte del viaje, ¿no? Entonces a mi papá le gustó mucho Dubrovnik, porque también a él en ese tiempo le gustaban más las cosas dispersas del mundo. Entonces pues sí, le gustó Medjugorje, vino, lloró, pero a él le encantó Dubrovnik, y se llevó las banderas y se llevó la foto de Dubrovnik, es muy bonita, ¿no? Como se ve la bahía ahí de Dubrovnik. Y entonces mi hermano hizo su marca de ropa y le puso Dubrovnik, pero no la conocía. Después de 20 años de tener su marca, un día le dije: oye, voy a ir a Medjugorje, vamos a ir a un paseo a Roma, vamos a Dubrovnik, te llevo, yo sé andar en Europa. Ah, bueno, pues vamos. Y venimos con su esposa. Y entonces llegamos aquí a Medjugorje,
pero no le gustó porque él y su esposa son como más de yoga, no están tan convertidos. No, o sea, son católicos, pero les gusta la yoga y no son mucho de oración, no son mucho del rosario. Rezan, pero católicos light, ¿no? Entonces, venimos aquí y como que no les gustó mucho, no les acomodó mucho. Fíjate. Y entonces, ya vámonos, y ya. Y dice, ya vamos a quedarnos más días. Le digo, no, porque venimos con ellos y además tenemos ya los boletos del barco, del ferry, para regresar a Ancona. Tenemos que irnos. Entonces ya medio se quedó llorando mi esposa. Digo, te prometo que el año que entra venimos. Y no sé cómo, yo no sé cómo, seguramente la Virgen lo sabe. Alguien me dijo, pues haz una peregrinación. Y entonces dije, bueno, voy a hacer una peregrinación. Y le digo a mi esposa, ¿cómo va a ser una peregrinación? Pues no sé. Y entonces empecé como que a idearla, hice un bosquejo, un esquema, saqué informaciones de peregrinaciones, busqué contactos en aerolíneas, contactos con grupos. Aeroméxico era sumamente caro y tenía que pagar muy pronto. Total que Iberia me dice, nomás apártame con $200 y me pagas en 2 fechas. La última ya muy cercana a la salida. Dije, oye, pues sí se puede. Y entonces empecé a buscar así opciones y busqué en Roma, encontré Casa La Salle en Roma, encontré Colevalenza, un lugar hermosísimo, es un santuario de la Madre Esperanza. Déjame decirte y te recomiendo muchísimo, y a quienes vean el canal, les recomiendo muchísimo leer sobre la Madre Esperanza. El día que el Papa Juan Pablo II sufrió el atentado en el Vaticano, ella sufrió internamente los derrames, los sangrados internos, los derrames, porque era un alma gemela con el Papa Juan Pablo II. Wow. Ella sufrió los derrames internos y se comunicaba con el Padre Pío y llevaba los estigmas de nuestro Señor Jesucristo, de Semana Santa, Madre Esperanza. Y nuestro Señor Jesucristo le dice a Madre Esperanza, construye el santuario del amor misericordioso en Colevalenza. Constrúyelo. Y dice, Señor, pero la monjita, decían, algunos se burlaban ahí en Italia cuando fuimos por primera vez a Colevalenza, decían, oye, una monjita de 1,40 de estatura, ¿qué va a hacer? Y ella le decía a nuestro Señor Jesucristo, oye, no conozco a nadie, no sé nada, yo llegué aquí, no soy de aquí, soy de España, o sea, ¿cómo voy a hacer un santuario? Y le decía nuestro Señor Jesucristo, precisamente mi fortaleza se hace en la debilidad, y voy a hacer mi santuario por medio de ti. Y vas a construir no solo el santuario, sino vas a construir un pozo que va a ser fruto de la nación para muchas generaciones. Y entonces, pues yo dije, ¿cómo hago la peregrinación? Bueno, pues empezamos en Roma, luego vamos a Orvieto, a donde está el corporal del jueves de Corpus Christi, y después vamos de Orvieto a Colevalenza, de Colevalenza a Asís, de Asís a la casita sagrada de la Virgen María en Loreto, de Loreto a Ancona, y de Ancona en el ferry a Split, y de Split a Medjugorje. Y organizamos así, y nos tocó cuando llegamos a Orvieto, estaba abierto el corporal, dice, todo el año está cerrado. Todo el año está cerrado, solo lo abrimos unas semanas para Pentecostés. Y cuando fuimos, que llegamos con 3 sacerdotes de Querétaro, vinieron 3 sacerdotes a la peregrinación con nosotros. La Virgen los trajo. Muy bien. Y he abierto el corporal y estábamos todos extasiados porque el corporal, cuando don Pedro de Praga, el sacerdote, en 1263 dudó de la presencia de Cristo, en la Eucaristía se le convirtió en sangre y sangraba la hostia. Y ahí sigue ese corporal desde 1263 en Orvieto y le sangró al Papa en las manos, por eso fue declarado. Y entonces de ahí caminamos de Orvieto a Colevalenza y bueno, fue una experiencia maravillosa porque todos hicieron inmersión en las aguas. Entonces esos frutos, eso que te va llevando la Virgen, somos indignos de recibirlos. Nos ha dado muchos frutos. El testimonio de conversión le pertenece a Dios, no es nuestro, porque Él nos ha salvado, nos ha derribado y nos ha hecho que nuestro corazón de piedra
lo convierte en corazón de carne. Y lo único que tenemos que hacer es mantenernos fieles, porque si te desvías tantito del camino te pierdes. Sí. Y me encanta eso que dice San Agustín de Hipona. Dice él, ¿por qué si Padre Agustín le decían sus educandos, Padre Agustín, ¿por qué tú no podrías salir al mundo y hacer lo que podrías hacer como nosotros? Que dice, porque mi temperamento, que durante muchos años desarrollé, ese temperamento pecaminoso, si no soy vigilante, podría regresar a mí, porque el maligno está esperando a la puerta. Y yo pienso que esa es nuestra historia, y que la conversión es el mejor regalo de Dios. Ay, qué bonito testimonio, bendito Dios que me los encontré, estoy feliz. Qué hermoso testimonio. Gracias Diosito, porque yo le dije a mi ángel de la guarda, a ver a quién me agarras. Pues es que Dios mueve todo, y yo ni quería dar mi testimonio. No, pero ya, ¿este testimonio no lo has dado? No, en la iglesia nunca. No.